Las estribaciones de los Cárpatos estaban envueltas en una noche húmeda y gélida. En la lujosa pero aislada mansión del político Adrian Georgescu, un hombre cuya sangre albergaba el rarísimo fenotipo RH nulo, conocido como sangre dorada. Una cena tardía llegaba a su fin. El aire en el espacioso comedor, a pesar del crepitar del fuego en la chimenea y el brillo de la platería familiar, estaba impregnado de una ansiedad apenas perceptible pero insistente, como si una telaraña invisible envolviera a cada uno de los presentes. De repente, sin la menor advertencia, las lámparas eléctricas parpadearon y se apagaron, sumiendo la estancia en una oscuridad densa e impenetrable. El generador de reserva, que debería haberse activado de inmediato, solo emitió una tos breve y débil, y se silenció. Los guardias, compuestos por antiguos empleados del servicio de inteligencia rumano, hombres experimentados y acostumbrados a las sorpresas, armados con subfusiles Brugger y Tomet MP-9 y pistolas estándar Glock 17, reaccionaron al instante, pero su profesionalismo resultó inútil. A través del silencio aterciopelado, solo se abrieron paso los sonidos ahogados de una lucha corta y violenta, el grito sofocado de alguien, un crujido seco y nítido, similar al de una rama al romperse. Georgescu, paralizado en su asiento, escudriñaba la oscuridad, donde solo danzaban las imágenes residuales de las llamas de la chimenea. Apenas pudo distinguir unas sombras borrosas y antinaturalmente rápidas que se deslizaron por el umbral de la puerta, y por un instante, dos ojos rojos fosforescentes, que lo miraban fijamente desde la penumbra. Un frío glacial, que no tenía nada que ver con el frescor de la noche, atenazó su cuerpo, paralizando su voluntad. Lo último que llegó a sus oídos, antes de que una negrura viscosa engullera su conciencia, fue un susurro sibilante en una antigua lengua protoeslava que le erizó los pelos de la nuca, y un olor denso y nauseabundo a tierra húmeda, mezclado con el rancio y metálico olor de la sangre. A miles de millas al oeste, en Carolina del Norte, en el extenso complejo de entrenamiento de Fort Bragg, perteneciente a la unidad de élite del Ejército de los Estados Unidos, conocida como CAAC, el destacamento Nomad 1 acababa de completar otro ejercicio. Dentro del Shooting House, una maqueta a escala real de un edificio, diseñada para practicar tácticas de combate en espacios cerrados, todavía flotaba el olor acre de la pólvora y se sentía la vibración de los disparos recientes. Los combatientes usaban munición de fogueo Simunition FX, que dejaba marcas de colores en los blancos, y el equipo de protección, lo que añadía realismo al entrenamiento de rescate de rehenes. El mayor Robert Predicador Stone, comandante del destacamento, con una tableta en la mano, asentía sobriamente mientras coordinaba las acciones del grupo durante el asalto. Su voz por la radio era tranquila y precisa. El sargento mayor Michael Boticario Davis, el médico del grupo, acababa de completar la evacuación de un herido, un pesado maniquí que simulaba a un hombre adulto, bajo el fuego de cobertura denso que proporcionaba el sargento de primera clase Ricardo Mazo Pérez, con su versión de entrenamiento de la ametralladora ligera M249 SAW, el sargento de primera clase Kurt Fantasma Müller y el sargento Anthony Electrón Rodríguez, moviéndose de forma sincronizada y silenciosa, aseguraron la seguridad de los flancos y revisaron metódicamente todas las zonas muertas en las habitaciones despejadas. El destacamento Nomad 1 era un colectivo cohesionado de profesionales del más alto nivel. El mayor Robert Predicador Stone, un graduado de 42 años de la prestigiosa Academia Militar de West Point, antiguo oficial de los Rangers, había pasado por el crisol del combate en Irak, Afganistán y el Cuerno de África. Se distinguía por una rara habilidad para encontrar soluciones no convencionales pero efectivas en las situaciones más críticas. La pérdida de su esposa varios años atrás había dejado en su rostro un sello de sombría determinación, pero no había quebrado su espíritu.
Su autoridad en el destacamento era absoluta e incuestionable. El sargento mayor Michael Boticario Davis, de 38 años, un antiguo paramédico de las Fuerzas de Operaciones Especiales con la clasificación 18D, poseía conocimientos verdaderamente enciclopédicos en el campo de la traumatología de combate y los primeros auxilios. Su peculiar humor negro, a menudo al límite de lo aceptable, servía como una especie de mecanismo de defensa contra el estrés constante. En su cuello, bajo su placa de identificación militar, siempre llevaba una pequeña cruz de plata, un regalo de su abuela. El sargento de primera clase Kurt Fantasma Müller, de 35 años, era un maestro insuperable del movimiento silencioso y el camuflaje. Su capacidad para disolverse en el entorno rozaba lo místico. Dominaba a la perfección las técnicas de combate cuerpo a cuerpo y diversos tipos de armas blancas. Sus raíces alemanas se manifestaban en su laconismo y precisión pedante en todo, desde la organización de su equipo hasta sus informes. Sus ojos atentos y claros parecían notar los detalles más pequeños que se escapaban a los demás. El sargento de primera clase Ricardo Mazo Pérez, de 36 años, experto en armamento pesado y demoliciones, 18C, sargento ingeniero de fuerzas especiales, era oriundo de Texas con raíces latinoamericanas. Directo e intransigente, poseía una fuerza física formidable. En su mochila táctica siempre se podía encontrar un poco más de explosivos de lo que prescribían las instrucciones. El más joven del equipo era el sargento Anthony Electrón Rodríguez, de 28 años, un verdadero genio técnico, especialista en inteligencia de señales, SIGINT, ciberseguridad, y todos los tipos imaginables e inimaginables de comunicación. Podía hackear prácticamente cualquier sistema protegido y estaba constantemente fabricando o ajustando algo, incluso en los raros momentos de descanso, jugueteando con algún nuevo gadget electrónico. Apenas los combatientes tuvieron tiempo de quitarse el pesado equipo y lavarse el sudor y los restos de pólvora de sus rostros, fueron convocados urgentemente a la CIF, una sala para trabajar con información de alto secreto, protegida contra cualquier tipo de escucha. La atmósfera en el interior era tensa. En una larga mesa estaban sentados el coronel Wallace, comandante de toda la unidad CAG, y un civil desconocido para ellos, vestido con un estricto traje oscuro, que se presentó como el señor Blackwood de la agencia, un eufemismo que generalmente se refería a la CIA. El coronel Wallace, conocido por su parquedad de palabras, solo asintió brevemente al destacamento, y con un gesto, le cedió la palabra a Blackwood. El señor Blackwood, sin perder tiempo en preámbulos, comenzó a exponer los hechos. En Europa del Este había ocurrido una serie de audaces secuestros de personalidades de alto rango. Un bioquímico húngaro, un financiero polaco, un especialista en criptografía checo, y ahora, el político rumano Georgescu. Desafortunadamente, según los últimos datos, el financiero polaco murió durante un intento de fuga durante los preparativos para algún tipo de ritual, y el criptógrafo checo fue evacuado por nuestros colegas rumanos en estado crítico, pero aún no ha recuperado la conciencia. El detalle común que unía a todas las víctimas era un tipo de sangre extremadamente raro, como el RH nulo, el Bombay y otros similares. Los datos de inteligencia geoespacial, GeoInt, de las últimas semanas mostraban una actividad inexplicable alrededor del antiguo y semiderruido castillo Kanul Roshu, situado en una zona de difícil acceso de los Cárpatos rumanos. Las interceptaciones de inteligencia de señales, SIGINT, registraban extrañas señales de baja frecuencia que no se podían descifrar con los métodos estándar, procedentes de esa zona, así como fragmentos de comunicaciones por radio, en un dialecto arcaico del rumano. Los datos de inteligencia humana, UMINT, obtenidos de contactos rumanos, aludían vagamente al resurgimiento de un antiguo culto. La versión oficial que se le comunicó al destacamento Nomad 1 sonaba estándar. En el castillo se había establecido una célula terrorista bien encubierta, actuando por encargo de un sindicato en la sombra.
Los objetivos de la misión se formularon con claridad. Infiltración sigilosa en el castillo Kanul Roshu. Recopilación de inteligencia directamente en el objetivo, SSE, Sensitive Site Exploitation. Identificación y posterior neutralización de los líderes de la presunta célula. Y por supuesto, el rescate de los rehenes que quedaran con vida, Hostage Rescue. Se hizo especial hincapié en que la operación era negra, es decir, se llevaba a cabo sin la sanción oficial del gobierno rumano y sin ningún tipo de apoyo por su parte. Se requería el máximo sigilo en todas las etapas. En caso de fracaso o captura de alguno de los miembros del grupo, el gobierno de los Estados Unidos se desvincularía inmediatamente de ellos. No habrá caballería, muchachos. Actuarán completamente por su cuenta, concluyó secamente el coronel Wallace, recorriendo a los combatientes con una mirada pesada. El mayor predicador, Stone, asintió brevemente. Su rostro permanecía impenetrable, como tallado en piedra. Los combatientes intercambiaron miradas rápidas y apenas perceptibles. Estaban acostumbrados a tareas complejas y peligrosas, a trabajar en condiciones de total incertidumbre, pero las formulaciones sobre objetivos poco claros, el insistente énfasis en la sangre rara y las misteriosas señales provocaron en cada uno una sorda tensión interna. Electrón ya repasaba mentalmente posibles algoritmos para analizar las desconocidas señales de baja frecuencia. Fantasma estudiaba atentamente las imágenes satelitales del terreno alrededor del castillo, memorizando cada detalle del relieve. Boticario repasó mentalmente los protocolos de asistencia en caso de víctimas masivas y heridas no convencionales. Predicador sentía instintivamente que no les estaban contando algo muy importante, algún detalle crítico, pero una orden era una orden. La regla no escrita de Delta decía, no hacer preguntas innecesarias, simplemente cumplir la misión asignada con la máxima eficacia. El pesado avión de transporte MC-31J Comando 2, que había despegado de la base aérea de Ramstein en Alemania, zumbaba monótonamente con sus motores, llevando al destacamento Nomad 1 hacia el interior del espacio aéreo de Rumanía, hacia una zona de salto no marcada. En la espaciosa bodega de carga, débilmente iluminada por una luz roja de servicio que creaba sombras extrañas y temblorosas alrededor de los objetos y las figuras, los combatientes realizaban una última y escrupulosa revisión de su equipo. Cada elemento del equipamiento era inspeccionado y ajustado meticulosamente. Las hebillas chasqueaban. Las válvulas de los sistemas de hidratación silbaban suavemente. Su arma principal eran las carabinas de asalto M4A1 URGI, con cañones de 14 pulgadas y media, equipadas con eficaces silenciadores. Surfire SOCOM RC2, miras de punto rojo EOTech EXPS 3.0 combinadas con magnificadores abatibles G33 y designadores láser AN por PEC 15. Como arma secundaria, pistolas Glock 19 MOS, con miras de punto rojo en miniatura Trishikon RMR, montadas en la corredera y silenciadores enroscados. Sus cabezas estaban protegidas por ligeros cascos balísticos Opscore Fast SF Super High Cut, en los que Predicador y Fantasma tenían montadas miras de visión nocturna panorámicas GPN-UMVG-18, que proporcionaban un amplio campo de visión, pero también añadían casi 2 libras de peso al casco, lo que requería costumbre y un cuello fuerte, por lo que no todos las llevaban, mientras que los demás usaban las más compactas PVS-31. Los auriculares de radio activos Peltor Comtac permitían mantener la comunicación y al mismo tiempo amplificaban los sonidos débiles, mientras suprimían los fuertes, como los disparos. Bajo los sistemas de chalecos portaplacas, Cry Precision ABS, se ocultaban paneles de blindaje. Las espaciosas mochilas tácticas Mystery Ranch estaban cuidadosamente empaquetadas. Sistemas de hidratación individuales, munición adicional, cargadores MagPul PMAG, cargados con cartuchos especiales MK318, Mod 1 SOST, explosivo C4,
granadas termobáricas M102, herramientas especializadas para forzar entradas, como una palanca tipo Halligan Bar, y potentes cizallas. Cada uno tenía un botiquín médico individual IFAC, que contenía, entre otras cosas, plasma seco en una jeringa ampolla y Ferinject, para una rápida reposición de la pérdida de sangre, mientras que Boticario llevaba un kit médico ampliado, suficiente para prestar ayuda en caso de heridas graves a varios combatientes. El despliegue se realizó mediante el método Halo, salto a gran altitud con apertura del paracaídas a baja altura, desde 8.000 metros, lo que equivalía a aproximadamente 26.250 pies. Las máscaras de oxígeno se ajustaban firmemente a sus rostros, protegiéndolos del aire enrarecido y del frío penetrante de la estratosfera, que calaba hasta los huesos. Predicador, de pie junto a la rampa abierta, lanzó una breve mirada a sus hombres, y luego su voz, distorsionada por el intercomunicador, resonó en los auriculares. «Stand by, go». Uno tras otro, las siluetas oscuras de los operadores desaparecieron en el abismo negro de la rampa, precipitándose hacia el vacío silencioso. El salto prolongado transcurrió en completo silencio, interrumpido únicamente por el silbido del viento en los oídos y las lecturas de los navegadores GPS de muñeca y los altímetros, con los que se orientaban en el espacio. El aterrizaje se produjo con precisión en el punto previamente elegido, una zona cubierta de densos arbustos, a unas 9 millas y media del castillo Canul Roshu. Rápida reunión del grupo, comprobación del equipo tras el salto, cuidadoso camuflaje de los paracaídas con ramas y tierra. Electron desplegó inmediatamente una red táctica local, activando las radios portátiles ANPRC 152 y ANPRC 148 JM con un potente cifrado AES 256 e instaló en un árbol alto un repetidor en miniatura, diseñado para asegurar una comunicación estable dentro de los macizos muros de piedra del castillo. El avance hacia el objetivo comenzó de inmediato, en la formación táctica estándar de cuña, a través del denso y primitivo bosque de los Cárpatos, envuelto en una oscuridad impenetrable. Fantasma, cuyos movimientos eran absolutamente silenciosos, como si no fuera un hombre sino parte de ese antiguo bosque. Iba en cabeza, sus ojos, mejorados por la visión nocturna y un termovisor compacto, FLIR Bridge PTQ 136, escaneaban continuamente el entorno en busca de la más mínima señal de peligro. Predicador cerraba el grupo, controlando la retaguardia y los flancos. El destacamento mantenía un completo silencio de radio, comunicándose exclusivamente mediante gestos convenidos. El aire era frío y húmedo, saturado de los densos olores de las hojas en descomposición, la tierra mojada y el penetrante aroma de las coníferas. A pesar de años de experiencia y nervios de acero, cada combatiente era perseguido implacablemente por una desagradable y opresiva sensación de una presencia invisible y hostil. Finalmente, el grupo llegó al borde del bosque, el castillo Canul Roshu, como una gigantesca bestia depredadora agazapada en la cima de un peñasco rocoso. Se alzaba como una silueta oscura y dentada contra el cielo estrellado que apenas se vislumbraba a través de las nubes. A primera vista, parecía completamente abandonado y deshabitado. Las antiguas murallas estaban parcialmente derrumbadas en algunos lugares, y las ventanas bostezaban como cuencas vacías. Sin embargo, Fantasma notó inmediatamente al pie del peñasco las huellas frescas y nítidas de maquinaria pesada de orugas, probablemente utilizada para transportar algún tipo de equipo o, quizás, a los prisioneros. El termovisor reveló varias firmas de calor activas en algunas ventanas de los pisos superiores, pero eran extrañamente estáticas, como si no provinieran de seres vivos, sino de algún tipo de dispositivo en funcionamiento constante. La ausencia total y antinatural de los sonidos de la vida salvaje, ni el canto de los grillos, ni el ulular de las aves nocturnas,
ni el susurro de los pequeños animales. Creaba un silencio siniestro, casi palpable, que presionaba los oídos más que cualquier ruido. El destacamento se dispersó silenciosamente, ocupando posiciones de observación ocultas en el borde del bosque. Electrón desplegó un micrófono direccional y lo conectó a un analizador de espectro, intentando captar cualquier señal de radio o sonido procedente del castillo. Fantasma, usando unos potentes prismáticos de campaña M22 y un visor nocturno, estudiaba detalladamente los muros de piedra, las estrechas saeteras, los posibles puntos de entrada y las vulnerabilidades en la defensa. El castillo estaba rodeado por una alta y maciza muralla de piedra, en parte semiderruida por el tiempo y la intemperie. No se observaba ninguna vigilancia visible en las murallas ni en las puertas, lo cual era extremadamente sospechoso para un objetivo que, según la versión oficial, era una base de terroristas. Demasiado tranquilo, o están muy seguros de sí mismos, o esto es una trampa. Este pensamiento, no expresado pero claramente legible en el rostro de Predicador, se transmitió al resto del grupo. Tras una breve pero intensa observación, Fantasma informó sobre el punto débil más probable en el perímetro del castillo, una sección semiderruida de la muralla norte, densamente cubierta de hiedra silvestre, que, al parecer, conducía a los sótanos o a una parte abandonada e inutilizada de la estructura. Lo importante era que esta sección de la muralla no era visible desde las torres principales ni desde los puntos defensivos del castillo. Tras una breve discusión, se adoptó un plan. Fantasma y Electrón avanzarían primero para un reconocimiento detallado del paso. Mazo prepararía una pequeña carga de explosivo direccional en caso de que la brecha resultara demasiado estrecha o estuviera bloqueada. Boticario revisó una vez más la disponibilidad de agentes hemostáticos y el contenido de su mochila médica, incluyendo las ampollas de plasma seco y Ferinject. La tensión entre los combatientes aumentaba a cada minuto. Un viento frío y racheado que soplaba desde el castillo traía consigo un olor apenas perceptible pero extremadamente desagradable. Una extraña mezcla de moho rancio, polvo centenario y algo más, que recordaba vagamente el regusto metálico de la sangre vieja y seca. Cada uno de los operadores, a pesar de su colosal experiencia y preparación psicológica, sintió una sensación irracional y alarmante, un presentimiento de algo incorrecto, que se salía del marco de una misión de combate ordinaria. Predicador notó cómo Mazo apretaba la empuñadura de su carabina un poco más fuerte de lo normal. Sus nudillos se volvieron blancos. Boticario murmuraba en voz baja una línea de la Biblia. Su cinismo habitual se había desvanecido. Esto no era simplemente otra operación. Algo siniestro e incomprensible flotaba en el aire, bajo el denso manto de una noche sin luna, cuando incluso las estrellas se escondían tras un espeso velo de nubes. Fantasma y Electrón se deslizaron silenciosamente, como sombras, hacia la sección derrumbada de la muralla norte del castillo. Fantasma, usando una cámara en miniatura montada en un trípode telescópico flexible, inspeccionó con cautela la oscura brecha en el muro. En el interior se veía un pasadizo estrecho y lleno de escombros, pero no había señales de trampas ni huellas frescas de presencia. Hizo una señal convenida al resto del grupo. El destacamento, con la máxima precaución, cruzó rápida y silenciosamente el pequeño espacio abierto frente a la muralla. Mazo, al acercarse a la brecha, examinó cuidadosamente la mampostería y el tamaño de la abertura. El paso resultó ser lo suficientemente ancho para un hombre con equipo completo, por lo que no fue necesario el uso de explosivos. Uno por uno, los combatientes entraron. Lo primero que sintieron al encontrarse en los sótanos del castillo fue una caída brusca y perceptible de la temperatura y un olor denso y rancio a humedad, moho y algo más, indefinidamente inquietante. El destacamento se reorganizó inmediatamente en formación de combate serpiente y comenzó un avance lento y metódico por los pasillos estrechos y cubiertos de polvo centenario.
Las miras de visión nocturna panorámicas GPNVG-18, montadas en los cascos de Predicador y Fantasma, a pesar de su peso de casi 2 libras, les proporcionaban un amplio campo de visión de casi 100 grados, lo cual era de vital importancia en condiciones de combate en espacios cerrados, CQB, donde la amenaza podía surgir desde cualquier dirección. El resto de los combatientes utilizaba los visores estándar PVS-31, no menos eficaces. Cada operador controlaba su sector. Sus movimientos estaban perfeccionados hasta el automatismo por años de entrenamiento. Las órdenes se daban exclusivamente con gestos o susurros apenas audibles por la radio integrada en los auriculares. Izquierda despejada, puerta a la derecha, 2 metros. Grupo, a la puerta, preparados para entrar. Predicador, que lideraba el grupo, utilizaba la táctica de cortar el pastel, al despejar esquinas y umbrales, ampliando gradualmente su sector de visión y minimizando el riesgo de un ataque sorpresa. En una de las salas espaciosas y sombrías, cuya única fuente de luz era un tenue y fantasmal resplandor lunar, que se filtraba a través de altas y estrechas ventanas ojivales cubiertas de telarañas, notaron movimiento. 2 figuras humanoides, vestidas con ropas oscuras, informes y holgadas, se movían lentamente en el extremo opuesto de la sala. Sus siluetas y su forma de moverse no se parecían en nada a los típicos terroristas o mercenarios con los que el destacamento se había enfrentado antes. Predicador dio una orden instantánea por radio. Su voz era absolutamente tranquila. Contacto, al frente. Neutralización silenciosa. Electrón, prepárate para una posible captura para interrogatorio. Fantasma, como el más sigiloso, y el propio Predicador, comenzaron a acercarse con la intención de neutralizar a los adversarios, utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas de operaciones especiales. Sin embargo, el intento de captura silenciosa fracasó estrepitosamente, rompiendo el opresivo silencio de la sala. Los adversarios reaccionaron con una velocidad completamente inhumana y fulminante. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos, desprovistos de cualquier plasticidad humana. Uno de ellos, el que estaba más cerca, arrojó a Fantasma con una fuerza increíble, quien chocó contra una columna de piedra y se deslizó hasta el suelo con un golpe sordo. El impacto fue de tal potencia que habría roto los huesos de una persona normal. Boticario estuvo a su lado de inmediato. Hombro, probablemente dislocado o una fuerte contusión de la cápsula articular, dijo rápidamente, examinando a Fantasma mientras éste, haciendo una mueca, intentaba levantarse. Respira. Una breve palpación lo confirmó. El hueso estaba en su sitio, pero el movimiento era limitado. «Aguanta». Boticario le inyectó hábilmente un analgésico de un autoinyector y, usando una venda elástica y una correa del equipo, le inmovilizó rápidamente el hombro, sujetándole el brazo al torso para minimizar el movimiento, pero dejando la mano libre para sostener el arma. El segundo esquivó con una agilidad inconcebible el ataque y el agarre de Predicador, emitiendo un gruñido bajo y gutural. Su fuerza física era claramente anómala, superando las capacidades humanas. Predicador, evaluando instantáneamente la situación cambiante, gritó roncamente en el micrófono de su auricular. «Enemigo en combate, abran fuego, apunten a la cabeza, munición Mark 318, a la cabeza». Los combatientes abrieron fuego de inmediato. Los disparos de las carabinas M4A1, equipadas con silenciadores, sonaron en el espacio cerrado de la sala como palmadas secas y agudas. Las balas especiales Mark 318 SOST, diseñadas para infligir el máximo daño, encontraron sus objetivos, dejando agujeros desgarrados en las ropas oscuras de los adversarios, pero estos parecían no sentir dolor en absoluto, y continuaban avanzando hacia los operadores. Mazo, orientándose rápidamente, disparó una ráfaga corta y precisa con su ametralladora ligera M249, apuntando al centro de masa del atacante más cercano.
Las potentes balas literalmente partieron a uno de los adversarios por la mitad, y éste se desplomó como un montón inerte sobre el suelo de piedra. El segundo, tras recibir varios impactos en el pecho de otros combatientes, ni siquiera redujo la velocidad de su avance, pero un disparo preciso de predicador, con su carabina, dirigido a la cabeza, le voló la parte superior del cráneo. La criatura se sacudió y se derrumbó pesadamente en el suelo junto a su congénere abatido. Boticario, con cautela, se acercó a los cuerpos inmóviles. La escena que se le presentó hizo que incluso este médico curtido se quedara paralizado de asombro. La piel de los muertos era de un pálido mortal, casi transparente, como pergamino. De sus bocas sobresalían colmillos antinaturalmente largos y afilados, que claramente no pertenecían a un ser humano. Sus ojos, incluso después de la muerte, continuaban brillando débilmente con una luz roja, siniestra y opaca, y carecían por completo de pupilas. Boticario colocó sus dedos en el cuello de uno de ellos. No había pulso, pero lo más impactante e inexplicable estaba por venir. Las múltiples heridas de bala en el cuerpo del primer muerto, el que Mazo había abatido con una ráfaga, comenzaron a cerrarse lenta pero visiblemente ante sus ojos. Los bordes de las heridas se unían, dejando solo cicatrices rojizas. Aunque estaba definitivamente muerto, su cuerpo estaba prácticamente destrozado. El segundo, con la cabeza destrozada por un disparo, permanecía inmóvil. El proceso de regeneración, aparentemente, no había afectado una herida tan fatal. Predicador observaba este espectáculo con una calma glacial y externa, pero en lo profundo de sus ojos se vislumbró una sombra de desconcierto y profunda duda. «¿Boticario? ¿Qué demonios es esto?» Su voz por la comunicación interna sonó tensa. «Jefe, yo... no lo sé», respondió Boticario. Su voz era inusualmente baja. «Nunca en mi vida he visto nada parecido. Esto no son humanos». El destacamento se encontraba en un estado de profundo estupor. Sus años de entrenamiento, su experiencia en innumerables operaciones en los puntos más calientes del planeta, no los habían preparado para un enfrentamiento con un adversario así. No eran terroristas, ni soldados de un ejército enemigo, ni fanáticos sectarios. Era algo completamente diferente, ajeno y aterrador. Fantasma, levantándose con dificultad y frotándose el hombro lesionado e inmovilizado, dijo en voz baja, su voz llena de una sombría comprensión. Strigoi. Así los llaman en las leyendas locales. Vampiros. Electrón, que estaba a su lado, palideció notablemente bajo la capa de polvo y sudor. Predicador se recompuso rápidamente, ahuyentando el shock inicial. «Agrúpense. Informen del consumo de munición. Cambiamos de táctica inmediatamente. A partir de ahora, la cabeza es el objetivo prioritario para nuestros Mecha-318. Quizás también el corazón. Mazo, mantén el armamento pesado listo. Nos enfrentamos a un tipo de adversario completamente desconocido». Por primera vez en su larga y rica carrera como comandante de una unidad de élite de fuerzas especiales, se sintió completamente desprevenido para lo que les esperaba. El mayor predicador Stone, tras un breve y tenso silencio, roto solo por la pesada respiración de los combatientes, tomó una decisión. «Nos retiramos a una sala más protegida. Necesitamos tiempo para analizar la situación y reagruparnos». El destacamento, cubriéndose mutuamente de manera coordinada y controlando constantemente las esquinas y pasillos oscuros, se retiró de la siniestra sala a una de las habitaciones laterales, una antigua biblioteca, a juzgar por los restos de estanterías vacías y una maciza puerta de roble forjada con hierro. Mazo instaló rápidamente en el interior de la puerta una alarma improvisada, utilizando un fino hilo de pescar como trampa, y una fuente de luz química que se activaría si se intentaba abrir la puerta desde fuera. Electrón, mientras tanto, trabajaba febrilmente con su equipo, intentando amplificar la señal de la red táctica local
y comprobar la posible presencia de interferencias radioeléctricas por parte del enemigo. En la relativa seguridad del refugio improvisado, Boticario compartió sus observaciones preliminares sobre la fisiología de los enemigos abatidos. Una regeneración de tejidos increíblemente rápida en heridas que no afectaban a la cabeza. Una ausencia casi total de sangrado en la mayoría de las heridas, a excepción de las infligidas en la zona del cráneo. Una fuerza física anómala e inhumana, y una ausencia total de reacción visible al dolor. Esto contradice todas las leyes de la biología y la fisiología que conozco. Concluyó en voz baja, con el rostro serio y perplejo. Los combatientes comenzaron a discutir posibles versiones, tratando de encontrar una explicación racional a lo que habían visto. Soldados modificados genéticamente, el efecto de una droga de combate desconocida, que convertía a las personas en berserkers. Pero todas estas versiones parecían poco convincentes, y no explicaban la totalidad de las anomalías observadas, especialmente la fenomenal regeneración. Fantasma mencionó de nuevo, con contención, las leyendas locales sobre vampiros, pero sus palabras fueron recibidas con un pesado silencio, en el que se mezclaban el escepticismo y un miedo primario y latente a lo desconocido. Predicador ordenó a Electrón que enviara inmediatamente un mensaje codificado de emergencia a través de un canal satelital encriptado, utilizando el modo de transmisión por ráfagas, Burst Transmission, para minimizar el riesgo de interceptación. El texto del mensaje era lacónico. Objetivo Colmillo Rojo. Contacto con enemigo con características fisiológicas anómalas. Enemigo ha sufrido bajas, sin bajas en el personal del grupo. Solicitamos cualquier información adicional sobre la posible naturaleza de la amenaza. Designación en clave: Vampiro Alfa. La respuesta del cuartel general llegó aproximadamente media hora después, y su contenido fue descorazonadoramente breve y claro. Información sobre objetivo Colmillo Rojo recibida. No hay confirmación objetiva de características anómalas en el enemigo en este momento. Se ordena proceder según protocolos estándar para amenaza terrorista tipo 3. Posibilidad de apoyo ausente. Fin de la comunicación. Los combatientes intercambiaron miradas sombrías. Estaban solos, cara a cara con algo que su mando no quería o no podía reconocer. Protocolos estándar. ¿Se están burlando de nosotros?, gruñó Mazo en voz baja, apretando los puños. Decididos, a pesar de todo, a continuar con la misión principal, el destacamento avanzó con cautela hacia el interior del castillo, utilizando ahora una nueva táctica adaptada. El avance se realizaba en parejas, con un control constante de los sectores, y el objetivo prioritario para el fuego letal se definió como la cabeza del enemigo. Pronto descubrieron un ala entera del castillo que había sido reconvertida, de forma tosca pero funcional, en una prisión improvisada con varias celdas. La puerta de una de las celdas estaba cerrada con una moderna cerradura electrónica que, Electrón, tras trastear un poco con su juego de herramientas, abrió rápidamente y sin mucho ruido. En el interior, sobre un sucio lecho de paja, encontraron a un hombre extremadamente demacrado y deshidratado. Era el doctor Emil Pascu, el bioquímico húngaro que figuraba en la lista de personalidades VIP secuestradas. Se encontraba en un estado de agotamiento físico extremo y profundo shock psicológico. Sus ojos vagaban sin rumbo. Boticario le proporcionó de inmediato los primeros auxilios al doctor Pascu. Le dio agua a pequeños sorbos y luego un gel nutritivo especial de alto contenido calórico. Al cabo de un rato, el científico se recuperó un poco y, tropezando y confundiendo las palabras, comenzó su aterrador relato. Lo habían secuestrado por sus años de investigación en el campo de los grupos sanguíneos raros y sus particularidades genéticas. Los secuestradores, según sus palabras, no eran humanos, sino algo diferente, antiguo y monstruoso. Los llamó el Antiguo Clan. Estaban reuniendo deliberadamente a personas con la llamada sangre pura. Mencionó especialmente al político Adrian Georgescu
y su singular factor RH nulo. Al financiero polaco, el señor Kowalski, lo mataron delante de mí cuando intentó resistirse durante uno de los ritos preparatorios. Y al checo, creo que se llamaba Yaroslav, se lo llevaron a algún sitio en estado grave incluso antes de mi secuestro. Oí cómo decían que no era apto o que estaba contaminado, añadió Pascu entrecortadamente, estremeciéndose, para llevar a cabo un ritual terrible y sangriento. El objetivo de este ritual, según entendió por fragmentos de conversaciones de sus captores, era la resurrección de su poderoso progenitor, un antiguo vampiro llamado Malaquia. El ritual debía tener lugar en la noche de la llamada marea carmesí, un fenómeno astronómico especial en el que la luna llena se tiñe de un rojo sangre. Y esa noche, según el tembloroso científico, debía llegar precisamente hoy. El doctor Pascu, siendo un hombre de ciencia, no perdió su capacidad de observación ni siquiera en cautiverio e intentó analizar el comportamiento de sus captores. Notó que evitaban con pánico cualquier luz brillante, incluso la luz de luna normal, a menos que fuera esa luna de sangre. También mostraban claros signos de miedo al fuego abierto. Una vez, fue testigo de cómo uno de los prisioneros rompía accidentalmente una antigua copa de plata, y sus secuestradores entraron en una furia indescriptible, siseando y retrocediendo ante los fragmentos del metal precioso. «Plata. Le temen a la plata como al fuego», susurró, y en su voz se escuchó una débil esperanza. Esta información fue un verdadero rayo de luz para el desesperado destacamento. «Predicador», al oír esto, miró con determinación a sus hombres. «Así que estos cabrones tienen puntos débiles después de todo. Mazo, Electrón. Su tarea es empezar a buscar inmediatamente cualquier objeto de plata en el castillo, o idear una forma de obtenerla a partir de materiales improvisados». La información obtenida del científico rescatado cambió radicalmente toda la imagen de la operación. Ahora ya no era simplemente una misión de rescate de rehenes y neutralización de terroristas. Era un intento desesperado por evitar algo mucho más grande, monstruoso y potencialmente catastrófico para el mundo entero. Predicador estableció de inmediato ante el destacamento una nueva tarea más global. Nuestro objetivo principal es encontrar al resto de los rehenes y garantizar su seguridad. El segundo, y no menos importante, es localizar el lugar del ritual y desbaratarlo a cualquier precio. Malaquia no debe despertar. Actuamos con rapidez y decisión. A pesar del shock de enfrentarse a lo sobrenatural y la conciencia de que se habían quedado sin apoyo, el destacamento encontró una nueva y sombría determinación. Su misión se había vuelto aún más crítica y peligrosa de lo que podrían haber imaginado. El destacamento, ahora cargado con el rescatado Dr. Pascu, a quien boticario y un fantasma ligeramente cojeante apoyaban por turnos, continuó su avance hacia el interior del castillo con doble precaución. Utilizaban activamente las potentes linternas tácticas Surefire M600V, montadas en sus armas, que podían funcionar tanto en modo de luz visible normal como en el espectro infrarrojo, invisible a simple vista. Los brillantes haces de luz blanca arrancaban sin piedad de la oscuridad rincones polvorientos, techos abovedados y los huecos de las puertas. Los combatientes notaron que las sombras en esta parte del castillo parecían más densas, más espesas, y los sonidos más distorsionados y amortiguados, como si la propia atmósfera de la antigua estructura intentara engañar sus sentidos. La presión psicológica aumentaba con cada yarda recorrida. Electrón, que no dejaba de monitorear el espacio circundante, registró con sus instrumentos un claro aumento de las vibraciones de baja frecuencia que parecían provenir de algún lugar bajo los cimientos mismos del castillo, de sus profundas mazmorras. En una galería larga y sombría, cuyas bóvedas se sostenían sobre una serie de macizas columnas de piedra, les esperaba una emboscada. Pero esta emboscada era radicalmente diferente del enfrentamiento caótico anterior con dos patrulleros. Esta vez,
El fuego provenía de varias posiciones preparadas y bien camufladas, con una clara consideración de las zonas muertas y los sectores de tiro óptimos. El enemigo utilizaba maniobras de distracción, intentando dividir al grupo y atraerlo a una trampa. Predicador, cuyo genio táctico había salvado al destacamento en situaciones desesperadas en más de una ocasión, comprendió de inmediato. Estos ya no son simples monstruos sin cerebro. Alguien los está comandando con pericia. Alguien que conoce perfectamente nuestras tácticas y nuestros procedimientos estándar. Se desató un feroz tiroteo. Los vampiros, y ya no quedaba duda de que eran ellos, se movían a una velocidad increíble, utilizando las antiguas columnas y los nichos de las paredes como cobertura, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. Esta vez también estaban armados no solo con sus colmillos y garras naturales, sino también con armas arcaicas pero mortales. Pesadas ballestas modificadas que disparaban virotes metálicos cortos pero muy resistentes, capaces de perforar un chaleco antibalas estándar a corta distancia, y espadas largas y estrechas que brillaban tenuemente en la penumbra. Uno de esos virotes, disparado desde la oscuridad, golpeó a Mazo en la pierna izquierda, justo debajo de la rodilla, en un lugar donde la placa de blindaje no ofrecía protección total. Con un golpe sordo, el ametrallador rugió de un dolor repentino y abrasador, pero sin perder la compostura. Cayó sobre una rodilla y continuó disparando un fuego de supresión abrumador, con su M249, manteniendo a las criaturas que avanzaban pegadas al suelo y sin dejar que se acercaran. Boticario, sin dudar un segundo, bajo un aluvión de fuego de respuesta, se arrastró hacia su compañero herido a base de cortas carreras. Durante este furioso combate, Predicador notó en el fondo de la galería, entre las sombras danzantes, una figura que no participaba directamente en el tiroteo, sino que solo daba órdenes cortas y secas con gestos. Los gestos eran dolorosamente familiares. Eran las señales estándar de mando de unidad utilizadas en las fuerzas especiales de los países de la OTAN. La figura permanecía oculta en la densa sombra la mayor parte del tiempo, pero sus movimientos pulcros y económicos, su postura segura y la forma profesional en que manejaba un arma automática moderna, un fusil AK-105, aparentemente de trofeo, lo delataban como un profesional militar experimentado. En ese momento, una comprensión heladora atravesó a Predicador. Se dio cuenta de a quién se enfrentaban exactamente. No era simplemente un antiguo vampiro, sino alguien que conocía sus tácticas desde dentro. ¿Predicador? Analizó al instante las acciones del desconocido comandante de los vampiros, a quien mentalmente bautizó con su apodo del briefing, Gregor Sombra Radulescu. Este utilizaba la clásica táctica de fuego y maniobra, intentando aislar a una parte del grupo de Predicador, llevarlos a una bolsa de fuego preparada y cortarles las vías de retirada. Sabía perfectamente cómo piensa y actúa un comandante de fuerzas especiales. Preveía sus posibles contramedidas. «Conoce nuestros protocolos estándar, muchachos», transmitió Predicador por el canal de comunicación a sus hombres. Su voz era tensa pero tranquila. «Estén preparados para movimientos no convencionales por su parte. Improvisen». Esto cambiaba radicalmente las reglas del juego. Ya no era solo una caza de monstruos sanguinarios, sino un complejo duelo táctico entre dos comandantes experimentados, dos estrategas sofisticados, uno de los cuales, además, poseía habilidades sobrehumanas. Mazo estaba gravemente herido pero consciente, su rostro desfigurado por el dolor, pero seguía aferrado a la empuñadura de la ametralladora. Boticario, al llegar hasta él, le aplicó rápida y hábilmente un torniquete CAT, Combat Application Tourniquet, por encima de la herida para detener la hemorragia y le inyectó un potente analgésico, una piruleta de fentanilo de acción rápida. Predicador, evaluando la situación, la superioridad numérica del enemigo, la herida de uno de los combatientes clave y la ventaja táctica del adversario, ordenó la retirada bajo la cobertura de granadas de humo M18.
El humo denso y acre llenó rápidamente la galería, ocultando a los operadores en retirada. Los vampiros, al parecer, no se atrevieron a perseguirlos en la densa cortina de humo, quizás temiendo el fuego o la desorientación. El destacamento, disparando y cubriéndose mutuamente, logró retirarse a una zona más segura, aunque temporal, una enfilada de pequeñas habitaciones, arrastrando consigo al gravemente herido Mazo. La pérdida de movilidad de uno de los combatientes, especialmente el ametrallador, fue un duro golpe para la capacidad de combate del grupo. Los combatientes estaban abatidos, y no solo por la grave herida de su compañero. La conciencia de que estaban siendo comandados por alguien que, en algún momento, quizás había sido uno de ellos, que había pasado por la misma escuela que ellos, provocaba una mezcla de rabia, perplejidad y una sorda ansiedad. ¿Quién es este Radulescu?, logró decir Electrón. Su voz temblaba de tensión. ¿Cómo pudo convertirse en esto? Fantasma, como siempre lacónico, dijo sombríamente. Ahora eso ya no importa. Es el enemigo, y es endemoniadamente peligroso. Predicador comprendía perfectamente que sus tácticas y procedimientos estándar, perfeccionados durante años de entrenamiento, eran predecibles para un adversario tan sofisticado. Ahora, más que nunca, necesitaban improvisación, soluciones no convencionales y, quizás, un poco de suerte. El destacamento, tratando de evitar grandes espacios abiertos y largos pasillos donde podría esperarles otra emboscada, se adentró en la parte vieja, claramente abandonada y semiderruida del castillo. Aquí, entre mampostería derrumbada, montones de escombros y densas telarañas, se toparon con lo que una vez, hace muchos siglos, había sido una antigua armería y una pequeña forja. Por todas partes yacían fragmentos oxidados de armaduras y armas. Pero para su sorpresa, la propia fragua, los macizos fuelles de cuero para avivar el fuego y algunas herramientas de herrería, cubiertas por una gruesa capa de polvo, se encontraban en un estado relativamente funcional. Mazo, a pesar del fuerte dolor en su pierna herida y la debilidad por la pérdida de sangre, se animó notablemente al ver la forja. Apoyándose en dos muletas improvisadas que, Boticario, había construido rápidamente con restos de muebles y correas, se movía con dificultad, pero sus ojos ardían con determinación. «Denme un par de horas, algo de combustible y un par de manos fuertes», graznó, sobreponiéndose al dolor, «y les organizaré a estos cabrones con colmillos una sorpresa de plata tal que la recordarán por mucho tiempo». Los combatientes se pusieron inmediatamente a buscar materia prima. En varios cofres de madera semipodridos, descubiertos en una habitación contigua, lograron encontrar varios candelabros de plata antiguos, una vajilla de plata maciza cubierta con una capa negra de pátina y un puñado de monedas de plata deslustradas de acuñación desconocida. Mazo, apoyándose en su muleta improvisada, dirigía el proceso mientras Electrón y Fantasma encendían con dificultad el fuego en la vieja fragua, utilizando trozos de muebles secos como combustible. Pronto, en un pequeño crisol de arcilla, chapoteó el metal fundido, brillantemente luminoso. El trabajo comenzó a toda marcha. Pasaron casi 2 horas de intenso trabajo en el calor y el humo de la forja improvisada antes de que Mazo asintiera satisfecho. Mazo, que pasó la mayor parte del tiempo sentado en un cubo volcado y dirigiendo desde allí el proceso, levantándose periódicamente con sus muletas para supervisar personalmente las etapas más importantes, expuso su idea. Los combatientes, con cuidado y utilizando herramientas primitivas, cubrieron las puntas afiladas de varias docenas de balas de pistola con una gruesa funda de plata. Fue un trabajo minucioso que requería destreza y paciencia. Cada bala recubierta se sumergía rápidamente en un cubo de agua para que la plata se templara y se adhiriera más firmemente al núcleo. Además, fabricaron metralla de plata improvisada para varias granadas caseras, mezclando pequeños trozos de plata solidificada
con una pequeña cantidad de explosivo plástico C4 y colocando esta mezcla infernal en cantimploras metálicas vacías, equipándolas con detonadores estándar. Fantasma, mientras tanto, encontró en un rincón de la armería varios virotes de ballesta viejos, pero resistentes, y utilizando un martillo de herrero y una lima, les talló macizas puntas de plata. Mientras los demás estaban absortos en la producción improvisada de armas, Boticario trataba una vez más la herida de Maso, cambiándole el vendaje. De repente, recordó que en su kit médico ampliado, entre otros equipos, tenía un pequeño esterilizador ultravioleta portátil, diseñado para la desinfección rápida de instrumentos quirúrgicos en el campo. Una idea inesperada cruzó por su mente, basada en el relato del Dr. Pascu de que los vampiros temían la luz brillante. Llamó a Electrón y le pidió que modificara una de sus potentes linternas tácticas, reemplazando el diodo LED estándar por un potente diodo UV, extraído del esterilizador. Se decidió preparar también el propio esterilizador, que tenía una radiación bastante intensa a corta distancia, como una especie de arma de combate cuerpo a cuerpo. El ruido proveniente de la forja improvisada, el martilleo, el siseo de los fuelles, el crepitar del fuego, evidentemente llamó la atención. De repente, en el umbral de la puerta apareció un único vampiro explorador. Sus ojos rojos brillaron depredadoramente en la penumbra. Claramente no esperaba encontrar tal actividad allí. Predicador, que estaba más cerca de la entrada, reaccionó al instante, desenfundando su pistola Glock 19 y haciendo 2 disparos rápidos. Una de las balas, cubierta con una fina capa de plata, impactó al vampiro justo en el hombro. El efecto fue asombroso. El vampiro no solo cayó o retrocedió, sino que emitió un grito agudo y lleno de un dolor inhumano, y de la herida comenzó a salir un humo denso y acre, como si su carne hubiera sido quemada con ácido al rojo vivo. En ese momento, Boticario, sin perder el temple, apuntó al vampiro que se retorcía en el suelo con el haz estrecho e intenso de su esterilizador UV portátil. La distancia efectiva de tal dispositivo era corta, solo 1 metro o metro y medio. Pero a esa distancia, la piel de la criatura en el punto de impacto del haz comenzó a ampollarse, ennegrecerse y carbonizarse instantáneamente, emitiendo un siseo repugnante. El vampiro aulló aún más fuerte, retorciéndose e intentando cubrirse con las manos de la radiación invisible, pero mortal. Fantasma, sin perder tiempo, lo remató fríamente con un disparo preciso en la cabeza con su carabina. El efecto del uso de la plata y la luz ultravioleta concentrada dejó atónitos a los combatientes. ¡Funciona! ¡Joder! ¡Realmente funciona!, gritó Maso, con la voz quebrada por la emoción, olvidando por un momento el dolor que lo atormentaba en la pierna. Este descubrimiento inesperado dio al destacamento un enorme impulso moral. Les devolvió la esperanza. Ahora tenían un arma real y eficaz contra esas bestias nocturnas, y no solo munición estándar del ejército. Ahora, la prioridad de la cabeza se complementaba con la opción de plata en cualquier parte del cuerpo, para la munición especialmente preparada. Electrón se puso inmediatamente a modificar varias linternas tácticas más, convirtiéndolas en emisores UV improvisados, y a crear varias granadas UV, utilizando varios potentes diodos UV, extraídos de otros equipos, una lente colimadora de una mira rota para formar un haz de luz dirigido y elementos de alimentación de los aparatos que tenían. Dicha granada estaba destinada a crear un potente destello de ultravioleta, capaz de cegar y desorientar a un grupo de adversarios a una distancia mayor que los emisores portátiles. La cantidad limitada de la preciosa munición de plata se distribuyó cuidadosamente entre los combatientes. En su mayoría, eran cartuchos de pistola, destinados a ser utilizados como arma de última oportunidad o para abatir objetivos especialmente importantes a corta distancia. Electrón logró ensamblar un par de emisores UV, improvisados más, pero bastante potentes, basados en linternas tácticas estándar, equipándolos con lentes de enfoque.
Se decidió utilizarlos para desorientar al enemigo, crear barreras de luz y quemar a vampiros individuales a corta distancia. Las bengalas de señales estándar y varias granadas incendiarias que tenían en su arsenal también se pusieron en máxima alerta. El fuego, como se descubrió, también era eficaz contra estas criaturas. Fantasma, que observaba periódicamente a través de una estrecha saetera en el muro que daba al patio interior del castillo, llamó de repente en voz baja a Predicador. La luna, hasta entonces oculta por las nubes, ahora brillaba intensamente en el cielo nocturno, pero su luz era antinatural, siniestra. Comenzó a adquirir lenta pero notablemente un tinte rojizo inquietante, apenas perceptible al principio, pero cada vez más evidente. La marea carmesí. Parece que está comenzando, informó sombríamente. Su voz era tensa. Al destacamento le quedaba cada vez menos tiempo. El ritual del que había hablado el Dr. Pascu podría comenzar en cualquier momento. Los combatientes terminaban apresuradamente los últimos preparativos. Ahora tenían una oportunidad real, no solo de sobrevivir a esta carnicería, sino de cumplir su misión. Vencer al mal antiguo que anidaba en los muros del castillo maldito. Electrón, sin apartarse de su equipo, monitoreaba continuamente el éter de radio, intentando captar cualquier señal que pudiera indicar la ubicación del resto de los rehenes o revelar los planes del enemigo. De repente, su aparato registró una señal de radio corta y encriptada, en una frecuencia muy cercana a la que utilizaba el destacamento Nomad 1 para su comunicación táctica. Sin embargo, el tipo de codificación era moderno, digital, completamente diferente a lo que esperaba oír de los representantes del Antabuta, antiguo clan, del que había hablado el Dr. Pascu. Antes de que pudiera informar de esto a Predicador, apenas unos segundos después, en su propia frecuencia protegida, se escuchó una voz masculina tranquila, un tanto burlona, con un ligero pero notable acento de Europa del Este. Parece que ese cabrón de Radulescu no solo se ha pasado al lado oscuro, sino que se ha traído una AN-PRC 152 de trofeo de uno de los instructores de la OTAN que trabajaban con los rumanos. Y parece que tuvo el cerebro, o la ayuda, para sacar de ahí las claves de cifrado. Siseó sombríamente Electrón, mientras Predicador escuchaba. La voz, para su total asombro, llamó al mayor Stone por su apodo, Predicador. Era Gregor Sombra Radulescu. Hablaba lentamente, arrastrando las palabras, como si disfrutara de cada sonido. Con una burla abierta, comentó sus recientes, modestos éxitos en el castillo. Mencionó la grave herida de Mazo, dejando claro que estaba al tanto de cada uno de sus pasos, de cada una de sus acciones. Han llegado como invitados no deseados a mi casa, Mayor Stone. La voz de Radulescu destilaba un sarcasmo helado. Muy imprudente por su parte, aunque siempre me complace dar la bienvenida a viejos colegas de profesión. Luego cambió de tono a uno más de negocios y les propuso rendirse, prometiendo, dependiendo de su elección, o bien el don inestimable de la vida eterna y un poder ilimitado, o bien una muerte rápida y casi indolora. La elección, como él dijo, era suya. Radulescu intentaba claramente sembrar dudas, miedo y discordia en las filas del destacamento. Se dirigía a cada uno de los combatientes por sus apodos, demostrando su asombroso conocimiento de sus identidades y la composición del grupo. Habló de la total futilidad de su resistencia, del poder indestructible del antiguo Malaquia, que estaba a punto de despertar, de la inminente gran purificación del mundo, de la inmundicia y la debilidad de la humanidad. Insinuó sutilmente que su propio mando, al enviarlos a esta misión suicida, los había abandonado a su suerte, dándolos por perdidos. ¿Por qué luchan con tanto ahínco, soldados? Su voz goteaba veneno. ¿Por los ideales mentirosos de políticos corruptos? ¿Por ese mundo hipócrita que no los valora en absoluto y se olvidará de ustedes al día siguiente de su muerte?
predicador. Ordenó con un gesto al resto del destacamento que guardaran completo silencio y escucharan atentamente. Decidió aceptar este inesperado desafío y entabló un diálogo por radio con Radulescu. Su objetivo principal era ganar un tiempo precioso, necesario para que Electrón intentara triangular la fuente de la señal y también tratar de sonsacar al hablador adversario la mayor cantidad de información posible sobre sus planes, sus verdaderos motivos, la ubicación exacta de la sala del ritual y el número total de vampiros en el castillo. Mantuvo una compostura externa. Su voz sonaba tranquila pero firme, sin sombra de miedo o incertidumbre. «No hemos venido aquí por regalos ni por una muerte rápida, Radulescu», cortó él. «Hemos venido por nuestra gente, a la que retienen ilegalmente. Y nos iremos de aquí con ellos. O moriremos intentando liberarlos. No hay otras opciones». Durante este tenso intercambio verbal, más parecido a un duelo psicológico, Radulescu, deleitándose claramente en su superioridad y la oportunidad de expresarse, reveló parcialmente sus verdaderos motivos y su filosofía distorsionada y misantrópica. Hablaba con desprecio de la debilidad y depravación inherentes a la humanidad, de los políticos parásitos que chupan la sangre de sus pueblos. Veía el vampirismo no como una antigua maldición o enfermedad, sino como el siguiente peldaño de la evolución, una fuente de fuerza y poder increíbles, la única manera de corregir este mundo podrido y establecer en él un nuevo y justo orden. Los dioses antiguos, los verdaderos amos de esta tierra, volverán pronto, Mayor Stone, proclamaba Radulescu con un brillo fanático en la voz. Y entonces, el mundo conocerá por fin un orden verdadero e inquebrantable. Un orden basado en la sangre, la fuerza y la vida eterna. También mencionó de pasada que él mismo fue una vez un hombre, un soldado, pero fue traicionado por sus antiguos amos, abandonado a morir en alguna guerra olvidada por Dios, y solo el antiguo clan lo salvó, otorgándole un verdadero renacimiento y abriéndole los ojos a la verdad. Predicador, utilizó hábilmente preguntas capciosas y sutiles trucos psicológicos para hacer que Radulescu hablara más, revelando sin querer información valiosa. Intentó jugar con su ego desmesurado, con su orgullo herido de exoperador que, según él, había sido traicionado. A partir de fragmentos de frases, comentarios descuidados y declaraciones jactanciosas de Radulescu, predicador y Electrón, que escuchaba atentamente su diálogo, lograron hacerse una idea aproximada. El ritual principal debía tener lugar en el mismo corazón del castillo, en una tal cripta antigua, a la que solo se podía acceder a través de la Sala de los Ancestros, situada en algún lugar de la parte central de la estructura. Radulescu también se jactó con imprudencia de la existencia de los llamados guardianes de la tumba, vampiros de élite, especialmente fuertes y antiguos, que protegían todos los accesos al lugar del ritual y al propio Malaquia. De repente, Radulescu, como si volviera en sí o comprendiera que predicador simplemente estaba ganando tiempo para sonsacarle información, interrumpió bruscamente su monólogo. «Basta de palabras vacías, Mayor. El tiempo se acaba. Tuvieron la oportunidad de unirse a la inminente fiesta de la vida y la fuerza. La han desaprovechado. Ahora solo les queda morir». La comunicación se cortó tan bruscamente como había comenzado, dejando en los auriculares solo el siseo de la estática. Predicador se volvió inmediatamente hacia sus hombres. «Electrón, ¿tienes una idea aproximada de dónde puede estar esa Sala de los Ancestros y la cripta? Fantasma, puedes encontrar la ruta más segura hasta allí. Mazo, ¿cómo está la pierna? ¿Aguantarás un último empujón? Boticario, prepara a todos para un despliegue inmediato. Comprueba las reservas de estimulantes. Vamos al asalto». A pesar de la intensa presión psicológica y las sombrías revelaciones de Radulescu, el destacamento estaba completamente movilizado y listo para el enfrentamiento decisivo. Sabían que el enemigo los esperaba
y que ya no quedaba tiempo para deliberar. Electrón, cotejando rápidamente los fragmentos de información obtenidos de las comunicaciones por radio con Radulescu, con el plano aproximado del castillo que habían logrado elaborar a partir de las palabras del rescatado Dr. Pascu y sus propias observaciones, llegó a la conclusión de que la llamada cripta antigua, el lugar del ritual, probablemente se encontraba en las profundidades de la ciudadela central del castillo, en sus mazmorras más antiguas. Fantasma, tras escuchar atentamente sus suposiciones, asintió e informó que durante su reconocimiento inicial había notado en uno de los niveles inferiores del castillo, en la zona de la supuesta ubicación de la ciudadela, unas puertas dobles macizas, forradas con hierro antiguo y ennegrecido por el tiempo, que, a juzgar por su aspecto, conducían a unas mazmorras o catacumbas profundas. Ese podría ser el salón de los ancestros, del que había hablado Radulescu. Los últimos preparativos para el asalto fueron breves y directos. Los combatientes revisaron una vez más minuciosamente sus armas, repusieron su munición de las reservas restantes y distribuyeron entre ellos las balas de plata improvisadas y las granadas UV. Mazo, apretando los dientes por el dolor punzante en su pierna herida, pero bajo el efecto de un potente analgésico administrado por Boticario, declaró firmemente que estaba listo para ir y que cubriría al grupo con el fuego de su ametralladora. Para facilitar el disparo, le construyeron un apoyo improvisado con un trozo de tabla, para que pudiera disparar desde la rodilla o incluso tumbado si fuera necesario. Boticario distribuyó entre los combatientes las últimas dosis de estimulantes potentes y las jeringas ampolla restantes con plasma seco en caso de nuevas heridas. Predicador dio un breve pero extremadamente conciso briefing. Actuamos con la máxima rapidez, dureza y coordinación. La prioridad principal es frustrar el ritual de despertar de Malaquia. La tarea secundaria es rescatar a los rehenes restantes si aún están vivos. Fuego a discreción sobre todo lo que se mueva y tenga colmillos. Usaremos la plata y el ultravioleta con moderación, pero con la máxima eficacia, contra los objetivos más peligrosos. Recuerden, nadie se queda atrás, no abandonamos a los nuestros. ¿Preguntas? No hubo preguntas. Todos entendían que esta podría ser su última batalla. El destacamento, moviéndose en formación de combate, llegó al supuesto Salón de los Ancestros. Resultó ser una estancia enorme, sombría y abovedada, cuyas paredes estaban cubiertas con tapices descoloridos por el tiempo que representaban escenas de batalla y símbolos heráldicos, así como armas antiguas y oxidadas, espadas, hachas, alabardas. Apenas entraron, de las sombras, separándose de las paredes, se abalanzaron sobre ellos los llamados guardianes de la tumba. Eran una decena de vampiros altísimos e increíblemente fuertes, ataviados con una especie de armaduras toscas pero resistentes de algún metal oscuro y de brillo opaco, y armados con enormes espadas de 2 manos y pesadas hachas de guerra. Eran notablemente más grandes, más rápidos y más agresivos que los vampiros con los que el destacamento se había enfrentado antes. Se desató un combate cuerpo a cuerpo brutal. Mazo, encontrando una posición conveniente en la entrada desde donde podía cubrir casi todo el salón, desató sobre las criaturas que avanzaban un torrente de fuego de su M249, literalmente despedazándolos y obligando a los demás a buscar refugio. Electrón, a pesar de tener que actuar con una sola mano, utilizó hábilmente su linterna UV modificada, con destellos cortos pero potentes para cegar y quemar a los vampiros atacantes, dando a los demás miembros del grupo preciosos segundos para disparos precisos. En el fragor de la feroz lucha, uno de los guardianes, que poseía una velocidad y agilidad increíbles, logró atravesar la barrera de fuego y, blandiendo su enorme espada dentada, asestó un duro golpe a Electrón en el hombro izquierdo, justo en el lugar donde el chaleco antibalas no ofrecía protección completa. La hoja rasgó la tela del mono y los músculos, inutilizando su brazo izquierdo, en el que sostenía su carabina. Electrón
gritó de un dolor agudo y abrasador, pero, al caer, logró con sus últimas fuerzas activar una de sus granadas UV improvisadas y la arrojó directamente a los pies del vampiro que se había abalanzado sobre él. Un destello brillante y cegador de luz ultravioleta, amplificado por la lente colimadora, golpeó al vampiro, haciéndole retroceder siseando y cubriéndose los ojos con las manos, lo que dio a Fantasma la oportunidad de descargar instantáneamente todo el cargador de su pistola con balas de plata en él. Boticario, al ver caer a Electrón, se lanzó inmediatamente hacia él, disparando mientras corría. La batalla en el Salón de los Ancestros, fue corta, pero increíblemente feroz y sangrienta. Varios guardianes de la tumba fueron eliminados a costa de esfuerzos sobrehumanos. Los demás, tras sufrir graves pérdidas y desorganizados por la inesperada resistencia, se retiraron hacia el fondo de la sala o se escondieron en oscuros pasadizos laterales. Pero el destacamento de Predicador también sufrió graves bajas. Mazo apenas se mantenía en pie, desangrándose, y Electrón estaba gravemente herido y prácticamente fuera de combate. Predicador comprendía perfectamente que no tenían tiempo para un respiro o para prestar una ayuda completa a los heridos. El ritual podía comenzar en cualquier segundo. Tras abrirse paso por la sala, descubrieron en su extremo más alejado unos enormes escalones de piedra que descendían abruptamente hacia la oscuridad de las mazmorras. Desde allí, desde las profundidades, se oían ya claramente los sonidos de cantos monótonos y siniestros, y un zumbido de baja frecuencia que presionaba los oídos, haciendo vibrar las losas de piedra bajo sus pies. El descenso por la estrecha y resbaladiza escalera de caracol pareció durar una eternidad. El aire se volvía más frío con cada paso hacia abajo, casi helado, y estaba impregnado de un olor repugnante y nauseabundo a sangre coagulada, ozono, como después de una fuerte tormenta, y algo más, indescriptiblemente antiguo, ajeno y siniestro. Los sonidos de los cantos rituales se hacían cada vez más fuertes y claros. Era una mezcla extraña y aterradora de latín distorsionado y alguna lengua gutural y desconocida que ponía la piel de gallina. Las paredes del hueco de la escalera rezumaban una humedad oscura y aceitosa que olía de forma repugnante. Incluso los curtidos operadores de Delta, forjados en innumerables batallas, sintieron un desagradable escalofrío de terror primario recorrer sus espaldas. Sus visores nocturnos comenzaron a fallar. La imagen en las pantallas parpadeaba con fuertes interferencias, como si alguna fuerza desconocida intentara cegarlos. Finalmente, la escalera los condujo a una estrecha galería de piedra que se asomaba a una enorme sala subterránea abovedada, iluminada por una luz carmesí, tenue y pulsante, cuya fuente no estaba clara. En el centro de esta sala, sobre una pequeña elevación, se veía una gigantesca estalagmita natural, toscamente trabajada y convertida en una especie de altar monstruoso. Su superficie estaba salpicada de horribles símbolos y runas que brillaban con una luz rojo sangre. Alrededor de este altar, en un trance ritual, balanceándose y emitiendo cantos monótonos, se habían reunido no menos de 30 vampiros. Entre ellos destacaban varias figuras ataviadas con ropas oscuras, ricamente adornadas pero siniestras. Estos eran, evidentemente, los antiguos de los que había hablado el Dr. Pascu. Sus rostros estaban desfigurados por siglos de vida impía, convertidos en máscaras congeladas de horror. Al pie mismo del altar, sobre las frías losas de piedra, los operadores vieron a los prisioneros restantes, entre los que se encontraba el político rumano Adrian Georgescu. Sobre el destino del financiero polaco y el criptógrafo checo solo se podía especular, pero no estaban entre los vivos. Muy probablemente habían sido víctimas de rituales preparatorios o habían muerto antes, como había dicho Pascu. Ellos, semidesnudos y atados, estaban claramente siendo preparados para un sacrificio inmediato. La luz de la luna que se filtraba a través de una estrecha fisura en algún lugar alto del techo abovedado de la cripta
ya era de un rojo intenso y siniestro, presagiando el inminente comienzo del sangriento ritual. En el mismo momento en que el destacamento Nómad 1 tomó posiciones en la galería, uno de los vampiros antiguos, ataviado con espantosas vestiduras rituales cosidas, al parecer con piel humana y adornadas con huesos, levantó lentamente sobre su cabeza un cuchillo de obsidiana de brillo opaco. Su objetivo era Adrian Georgescu. Postrado en la cima del altar de estalagmita, su cuerpo temblaba finamente de terror y frío. Los cantos monótonos de los vampiros que rodeaban el altar se intensificaron bruscamente, alcanzando un crescendo ensordecedor. La energía en la enorme sala subterránea se volvió casi palpable. El aire vibraba, saturado de una fuerza oscura y primigenia. La sombra sobre el altar, hasta entonces apenas perceptible, comenzó a espesarse rápidamente, a condensarse, adoptando contornos borrosos pero indudablemente monstruosos y colosales. El antiguo Malaquia, el progenitor del clan de vampiros, comenzaba su despertar de un sueño de siglos. La luna carmesí, visible a través de la fisura en el techo, alcanzó su cenit, y su siniestra luz sangrienta inundó por completo el altar y la figura del sacerdote que se preparaba para golpear. «¡Ahora o nunca! ¡No hay más tiempo!», gritó roncamente Predicador en el micrófono de su auricular. Su voz ahogó por un instante el aullido de los cantos rituales. «Todas las unidades, asalto inmediato. Objetivo principal, destruir a los antiguos y frustrar el ritual. Boticario, los rehenes en el altar son tu prioridad. Garantiza su seguridad a cualquier precio». Sin perder un segundo, los combatientes de Delta, como furias, irrumpieron en la sala del ritual desde diferentes lados de la galería, descendiendo con cuerdas improvisadas y salientes en las paredes, y abrieron inmediatamente un fuego de supresión preciso y abrumador sobre la congregación de vampiros junto al altar. La sala se iluminó con los frecuentes destellos de los disparos, se llenó de gritos furiosos y los gemidos de muerte de los vampiros, el tintineo de las balas rebotando y el olor a pólvora. Mazo, encontrando un refugio relativamente seguro detrás de una de las macizas columnas de piedra, a pesar del dolor infernal en su pierna, desató sobre la aturdida multitud de vampiros una lluvia de plomo abrasador desde su M249, literalmente cegando sus filas y creando un corredor de fuego para el avance del resto del grupo hacia el altar. Los vampiros, sorprendidos por este ataque repentino y furioso, se desconcertaron por unos instantes, pero recuperándose rápidamente del shock inicial e impulsados por las órdenes furiosas de los antiguos, se lanzaron sobre los operadores asaltantes con una malicia y velocidad inhumanas. La batalla se libró por cada yarda, por cada saliente, por cada centímetro de espacio de esa sala maldita. Fantasma, usando su ballesta con los preciosos virotes de plata, abatía metódica y fríamente a los vampiros antiguos más peligrosos, apuntando directamente al pecho o a la cabeza. Electrón, sobreponiéndose al dolor en su hombro herido y apretando el brazo izquierdo contra el pecho, disparaba desesperadamente con la mano derecha con su pistola de balas de plata, cubriendo a Boticario, quien, sin prestar atención a las balas y cuchillas que silbaban a su alrededor, se abría paso tenazmente hacia el altar, hacia los rehenes indefensos. Las potentes linternas V, dirigidas al corazón de los enemigos, creaban pequeñas zonas de relativa seguridad, donde los vampiros, siseando de dolor y miedo, no se atrevían a entrar. Su piel se carbonizaba y humeaba bajo el efecto de los rayos invisibles. De repente, el camino de Predicador, que coordinaba las acciones del grupo y él mismo disparaba contra las criaturas que avanzaban, fue bloqueado por el propio Gregor Sombra Radulescu. Su rostro estaba desfigurado por la furia, sus ojos rojos ardían con fuego infernal. «Sabía que no me decepcionarías, Mayor Stone», rugió, mostrando sus largos colmillos. «Has venido a morir tú mismo y has traído a tus hombres a la muerte». Su duelo no fue una simple escaramuza, sino una lucha furiosa y primigenia entre dos machos alfa.
una mezcla de disparos desordenados a quemarropa y un combate cuerpo a cuerpo brutal e implacable. Radulescu utilizó al máximo su fuerza vampírica sobrehumana, su increíble velocidad y su conocimiento exhaustivo de cada rincón de esa sala. Predicador le opuso su vasta experiencia de combate, su astucia táctica, sus reflejos perfeccionados durante años y una determinación desesperada y fría por sobrevivir y vencer. Utilizó hábilmente las características del entorno, refugiándose detrás de columnas y fragmentos de piedra, e intentó constantemente atraer a Radulescu bajo los rayos cruzados de las linternas UV de sus hombres, que el vampiro renegado se veía obligado a evitar con pánico. Mientras Predicador estaba completamente absorto en su duelo mortal con Radulescu, y el resto del destacamento contenía con sus últimas fuerzas el furioso embate del clan de vampiros, Boticario, tras recibir varias heridas superficiales pero dolorosas, finalmente se abrió paso hasta el pie del altar. El antiguo sacerdote vampiro, sin prestar atención al caos circundante, ya había levantado de nuevo su cuchillo de obsidiana sobre el cuerpo indefenso de Adrian Georgescu. Boticario, apartando de una patada al último guardia que quedaba en el altar, levantó su carabina e hizo 2 disparos precisos. La primera bala destrozó la mano del antiguo que sostenía el cuchillo. La segunda le dio de lleno en la cabeza, esparciendo sangre negra y sesos. El cuchillo de obsidiana cayó con un tintineo sobre las losas de piedra. Casi simultáneamente, Fantasma, al llegar a una de las columnas de soporte que sostenían la maciza bóveda de la cripta, activó una potente carga de explosivo plástico C4 que había colocado allí previamente. Una explosión ensordecedora sacudió todo el subterráneo. Una enorme sección del techo de piedra se derrumbó con un estruendo atronador directamente sobre el altar, sepultando bajo toneladas de roca a varios vampiros antiguos, y lo que es más importante, interrumpiendo brusca e irreversiblemente los complejos flujos de energía que alimentaban el ritual de despertar. La gigantesca y monstruosa sombra de Malaquia, que apenas comenzaba a materializarse sobre el altar, se distorsionó con un grito prolongado y escalofriante. Pulsó y desapareció rápidamente, como si fuera absorbida de nuevo a la nada. El ritual fue frustrado en el último momento. Malaquia no pudo materializarse por completo en este mundo. Su oscura esencia fue expulsada y arrojada de vuelta a la oscuridad de la que intentaba escapar. Los vampiros supervivientes, al darse cuenta de esto, cayeron en una furia y desesperación indescriptibles. Sus ataques se volvieron aún más caóticos, desprovistos de cualquier táctica, pero no por ello menos feroces y peligrosos. Radulescu, al ver que todos sus planes se habían derrumbado, que su Dios no había despertado, emitió un rugido prolongado y bestial, lleno de dolor, rabia e impotencia. Predicador, aprovechando la momentánea vacilación de su adversario, en un arranque desesperado logró acercarse a Radulescu y, en una feroz lucha cuerpo a cuerpo, le infligió varias heridas profundas con un cuchillo de combate de plata que, Fantasma, le había pasado antes. Radulescu, sangrando profusamente sangre negra y humeante y siseando de dolor por la plata, usó sus últimas fuerzas y su velocidad vampírica para escapar de la lucha, y como una sombra, desaparecer en uno de los oscuros pasadizos laterales, no sin antes lanzar a Predicador terribles maldiciones, y prometer volver para vengarse cruelmente. Predicador, respirando con dificultad y apenas manteniéndose en pie, examinó el campo de batalla. Los objetivos principales de la misión se habían cumplido. El ritual frustrado, parte de los rehenes rescatados. El enemigo había sufrido enormes pérdidas. Su destacamento estaba al límite de sus fuerzas físicas y morales. La munición estaba prácticamente agotada. Dio la última orden por radio. A todos los supervivientes, recojan a los heridos y a los rehenes rescatados. Retirada inmediata al punto de evacuación predeterminado. Muévanse rápido. Cúbranse unos a otros. El destacamento Nomad 1, exhausto,
diezmado pero no quebrado, junto con los pocos rehenes liberados, el político rumano Adrian Georgescu, el bioquímico húngaro Emil Pascu y un par de prisioneros más que sobrevivieron milagrosamente. Comenzó una desesperada huida de la sala del ritual y del castillo entero. Los vampiros supervivientes, enloquecidos de rabia por la interrupción del ritual y la muerte de muchos de sus congéneres, los perseguían con la desesperación de los condenados, intentando cortarles la retirada. Maso, a pesar de la gravísima herida en la pierna que prácticamente le impedía moverse por sí mismo, junto con Fantasma, que también había sufrido varias heridas pero seguía luchando, organizaron una eficaz retaguardia. Apoyándose en el hombro de Fantasma, Maso regaba a los perseguidores con el fuego de su ametralladora, utilizando las últimas cintas de munición que le quedaban, incluidas las preciosas de plata, mientras Fantasma lo cubría con el fuego de su carabina y pistola, abatiendo con precisión y frialdad a las criaturas más insistentes. Predicador, en el centro del grupo en retirada, coordinaba sus acciones, tratando de mantener la formación de combate y no dejar a nadie atrás, animando constantemente a sus agotados hombres y a los asustados y desorientados rehenes. Al salir del patio principal del castillo, en la última línea de defensa antes de la libertad relativa, un nuevo grupo de los vampiros más fuertes y feroces, evidentemente guerreros de élite del clan que Radulescu había guardado para una emergencia, les cortó el paso. Maso, evaluando la situación y dándose cuenta de que estaba ralentizando críticamente la retirada de todo el grupo y que sus heridas eran probablemente mortales y ya no podría salir, tomó una decisión difícil, pero la única correcta en esa situación. Empujó a Boticario, que intentaba arrastrarlo, y le ordenó a él y a los demás que se fueran de inmediato, sin prestarle atención. Él mismo, encontrando refugio detrás de un macizo arco de piedra en la puerta, se quedó para cubrir su retirada, con la intención de detener a los perseguidores a cualquier precio. Cuando el último de sus compañeros desapareció tras una curva, Maso activó la última y más potente carga de explosivo que había llevado consigo todo el tiempo. Una explosión ensordecedora sacudió los antiguos muros, derrumbando el macizo arco de la entrada principal del castillo y sepultando bajo toneladas de piedra al propio Maso y a varios de los vampiros perseguidores más feroces. Sus últimas palabras, que resonaron en los auriculares de Predicador, un segundo antes de la explosión, fueron roncas pero firmes. «Nos vemos en el Valhalla, muchachos. Predicador, cuida de ellos y de mi familia». Luego, en el éter se hizo un silencio atronador, roto solo por el crepitar de la estática. Conmocionados hasta lo más profundo por el heroico sacrificio de su compañero, pero no quebrantados en espíritu, los combatientes supervivientes de Delta, Predicador, Boticario, Fantasma y un Electrón, gravemente herido, a quien sostenían Boticario y uno de los rehenes rescatados, junto con el resto de los prisioneros liberados, finalmente alcanzaron el punto de evacuación predeterminado. Era un pequeño claro, situado a varias millas del castillo maldito, oculto en el denso bosque. Electrón, sobreponiéndose al dolor infernal de su hombro destrozado y a la debilidad general, logró con sus últimas fuerzas establecer un canal de comunicación satelital de emergencia y transmitir una breve señal codificada para solicitar un helicóptero de evacuación MH-60M, Black Hawk. El helicóptero pertenecía al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como los Night Stalkers, y había sido convocado de antemano a través de canales secretos y no oficiales en caso de circunstancias imprevistas. La espera de la llegada del helicóptero de evacuación les pareció una eternidad a los supervivientes. Cada minuto se alargaba insoportablemente. La tensión no disminuyó ni un segundo. La amenaza de una aparición repentina de los vampiros supervivientes se mantuvo hasta el último momento. Finalmente, contra el fondo del cielo que comenzaba a clarear antes del amanecer, se escuchó el rugido salvador de las hélices que se acercaban.
Esa música era más dulce que cualquier canto de ángel para los oídos agotados de los supervivientes. El helicóptero aterrizó en el claro, levantando nubes de hojas caídas y pequeñas ramas. El embarque de los heridos y los rehenes a bordo se produjo bajo el fuego esporádico pero furioso de los pocos últimos y más desesperados vampiros, que, evidentemente, no temían la débil y difusa luz de la mañana o estaban demasiado obsesionados con la sed de venganza. El fuego de respuesta desde el helicóptero los silenció rápidamente. Unos minutos después, la pesada máquina, a bordo de la cual se encontraban los rescatados y sus salvadores, se elevó hacia el cielo, dejando muy abajo el maldito castillo Canul Roshu y los sombríos e inhóspitos bosques de los Cárpatos. El siguiente punto en su largo camino a casa fue el gran hospital militar de Landstuhl en Alemania. Los combatientes supervivientes del destacamento Nomad 1, Predicador, Boticario, Fantasma y un Electrón gravemente herido, a quien le esperaban varias operaciones complejas y una larga rehabilitación, recibieron aquí el tratamiento necesario y recuperaron fuerzas. Las heridas físicas sanaban gradualmente, pero los profundos traumas psicológicos sufridos en el infierno del castillo Canul Roshu permanecieron con ellos para siempre, como cicatrices invisibles, pero constantemente dolorosas en el alma. Después del tratamiento inicial, se llevó a cabo un detallado debriefing con el alto mando. Fueron recibidos personalmente por el coronel Wallace y aquel misterioso señor Blackwood de la agencia. La versión oficial de los hechos, registrada en todos los informes, hablaba de un enfrentamiento con un grupo terrorista bien armado, excelentemente preparado y fanáticamente motivado, compuesto por seguidores de algún culto destructivo. El cuerpo de Gregor Radulescu nunca fue encontrado entre las ruinas del castillo, lo que dejaba un regusto amargo y generaba preguntas inquietantes. Varios meses después, la inteligencia comenzó a registrar una nueva e inexplicable ola de desapariciones de personas con características sanguíneas específicas en otras regiones remotas de Europa del Este, lo que servía como un siniestro indicio de que la amenaza no había desaparecido por completo y la pesadilla podría repetirse. Todas las menciones a vampiros, habilidades sobrehumanas del enemigo y aspectos sobrenaturales de la misión fueron estrictamente clasificadas bajo el sello de máximo secreto, solo para lectura. Los combatientes supervivientes recibieron altas condecoraciones gubernamentales, pero la ceremonia de entrega se realizó a puerta cerrada, sin publicidad ni prensa,